Bienvenidos a mi canal Amigo Club. Vamos a continuar con el proyecto de la chilindrina y para eso vamos a realizar el cabello. Yo aquí tengo de este color el cabello, ya que con el color negro no se va a poder apreciar en la cámara los puntos. Pero ya tengo listo mi cabellito, aquí está. Y ¿qué es lo que vamos a realizar? En el primer lugar, en la primera fila, vamos a realizar un anillo mágico y dentro del anillo vamos a colocar 6 puntos bajos. Esto es en la primera fila. En la fila número 2 vamos a realizar aumentos en cada uno de ellos, teniendo un total de 12 puntos bajos. En la fila número 3 lo que vamos a realizar es un punto bajo y un aumento repetido por 6 veces y al finalizar vamos a tener 18 puntos bajos. Luego nos vamos a la fila número 4 en el que vamos a hacer 2 puntos bajos seguido de un aumento. Este patrón lo vamos a seguir 6 veces y vamos a tener un total de 24 puntos bajos. En la fila número 5 vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento por 6 veces y vamos a tener un total en esta fila de 30 puntos. Luego nos vamos a la fila número 6 en el que realizamos 4 puntos bajos y un aumento repetido por 6 veces y vamos a tener un total de 36 puntos bajos. En la fila número 7 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento repetido por 6 veces. Al finalizar vamos a tener 42 puntos bajos. En la fila número 8 el siguiente patrón es lo que vamos a realizar: 6 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir por toda esta fila y vamos a tener un total de 48 puntos bajos. En la fila número 9 vamos a realizar 7 puntos bajos y un aumento repetido por 6 veces y nos va a dar un total de 54 puntos bajos. En la fila número 8 vamos a hacer, en la fila número 10 vamos a hacer 8 puntos bajos y un aumento repetido por 6 veces y vamos a tener un total de 60 puntos bajos. Luego vamos a hacer puntos bajos hasta llegar a la fila número 15 y vamos a hacer 60 puntos bajos ya sin realizar ningún aumento. Es allí donde nosotros nos vamos a detener y vamos a empezar por las chasquillas de la chilindrina. Para eso es muy importante que nosotros giremos nuestro tejido de esta manera y vamos a estar tejiendo como si estuviéramos haciéndolo en la manera inversa. Esto es para que cuando nosotros realicemos las chasquillas no se nos vaya hacia arriba, sino que tenga una caída natural hacia abajo, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es girar nuestro tejido y vamos a hacer 8 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Lo importante acá es que ustedes realicen cadenas sueltas, no ajustadas, porque cuando nosotros realizamos unas cadenas ajustadas muy apretadas, cuando realizamos los puntos que tenemos que hacer acá se nos va a enroscar demasiado y no queremos que el pelo se nos enrosque, ya que el pelo de la chilindrina es liso. Entonces, por esa razón ustedes van a tejer con cadenitas sueltas. Entonces tengo los 8 puntos bajos, voy a levantar una de subida, pero en la cadena número 8 es donde nosotros vamos a tejer el primer punto, que va a ser un punto deslizado. En la segunda cadena vamos a realizar un punto bajo
y de ahora en adelante vamos a hacer medias varetas hasta llegar al final. Y aquí ya tenemos nuestra primera chasquilla. Cuando llegamos a la última cadena, nosotros no vamos a insertar la aguja aquí, que es donde nacen las cadenas, ni tampoco en la siguiente, sino que nos vamos a saltar una cadena, es decir, acá, y vamos a hacer un punto bajo. Y si ustedes se dan cuenta, al finalizar es como que se enrosca hasta este lado. Entonces, así tiene una caída natural de las chasquillas. Si nosotros no hubiésemos dado vuelta el tejido, este enroscamiento sería hacia arriba y eso no se va a ver muy estético en nuestra muñeca que tiene chasquilla. Entonces, vamos a repetir el procedimiento. Son 8 cadenas, no muy ajustadas. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego vamos a levantar una de subida. Recuerden que en la cadenita número 8 vamos a realizar un punto deslizado. Ahí. Luego en la siguiente vamos a hacer un punto bajo. Y en las siguientes cadenas vamos a realizar medias varetas hasta que lleguemos al final de las cadenas. Vamos a seguir repitiendo este procedimiento. Entonces, nos saltamos una cadena a la siguiente. Es aquí donde nace la cadena, en este lugar. Entonces, no tejemos acá, sino que nos saltamos esta cadena y allí apuntamos con un punto bajo. ¿Ya? Este procedimiento lo vamos a repetir por 9 veces. Es decir, vamos a tener 9 chasquillas de este mismo tamaño, en que levantamos 8 cadenas, punto deslizado, punto bajo y luego continuamos con las medias varetas, nos saltamos una cadena y realizamos un punto bajo en la siguiente. Entonces yo voy a terminar mis 9 chasquillitas y allí nos vemos. Ya tenemos las 9 chasquillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y todas tienen esa caída hacia abajo gracias a que tejimos esta parte por el reverso de nuestro tejido. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a realizar un punto deslizado y vamos a seguir con puntos bajos hasta llegar hasta el final, y en el final vamos a cerrar con un punto deslizado. Entonces yo voy a continuar realizando puntos bajos alrededor hasta llegar al final. Ya estamos llegando al final de nuestro tejido y vamos a realizar un punto deslizado. Vamos a girar nuevamente nuestro tejido, vamos a levantar una cadena, vamos a realizar un punto deslizado y ahora vamos a seguir haciendo puntos bajos, lo mismo que hicimos recién, hasta llegar al final de nuestro tejido. Así que nos vemos al final de esta vuelta, perdón. Nos queda el último punto, que lo vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a tejer nuevamente hacia el reverso de nuestro tejido. Ahora vamos a levantar 30 cadenas más una de subida. Recuerden que estamos tejiendo con cadenas sueltas y no ajustadas para que puedan
no enroscarse demasiado nuestro cabello para poder hacer un pelo más liso. Entonces voy a realizar las 30 cadenas más una cadena de subida. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos vemos cuando tenga las 30. Ya tengo las 30 cadenas, voy a levantar una más y voy a realizar un punto bajo en el inicio y luego voy a seguir con varetas hasta llegar al final. En cada cadena yo voy a tejer una media vareta. Cuando llegamos ya al final de nuestras varetas, nos va a quedar algo así, no muy liso, pero sí más liso de lo normal. Después no nos vamos a preocupar por esto porque le vamos a pasar una plancha de cabello. Si no tienen una plancha de cabello, lo pueden hacer con una plancha de las que utilizamos para la ropa, pero recuerden colocar un trapito por encima para que no se nos queme el tejido. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con las chasquillas. Nos vamos a saltar una cadena y en la siguiente vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a repetir este procedimiento que vamos a levantar 30 cadenas más una de subida. En la primera cadena vamos a realizar un punto bajo y luego lo vamos a seguir con medias varetas. Vamos a realizar de este tamaño 8 de este mismo tamaño. Miren, yo acá tengo el tejido color en negro, que por lo mismo no se los quise mostrar en este color porque es muy oscuro y no se va a ver los puntos que estamos tejiendo. Entonces, luego de las chasquillas, tenemos, aquí está el inicio, ¿cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando tengamos listas las 8, nos vamos a ver en ese punto. Ya tenemos los 8 mechitas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora vamos a hacer la parte de atrás, que yo igual le quise hacer unas mechitas cortas. Fueron 4 mechitas cortas porque la chilindrina, cuando se amarra el cabello, le quedan como unos mechoncitos en la parte de atrás. Entonces quise representar eso y lo vamos a hacer al igual que lo hicimos con las chasquillas. Vamos a poner 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más una de subida y exactamente igual. Un punto deslizado. Ahí. Un punto bajo y lo vamos a seguir de medias varetas. Y al igual que como estábamos tejiendo, nos saltamos una cadena y en la siguiente empatamos con un punto bajo. Vamos a realizar 4 de estas chasquillitas. Cuando tenga las 4, vamos a hacer lo siguiente. Mire, acá tengo mi peluca negra. Luego de las, a ver, acá en la parte trasera. Luego de las 4, 1, 2, 3, 4, vamos a hacer nuevamente lo mismo que hicimos en este sector, vamos a hacerlo también en este y también vamos a realizar 8 hasta llegar al final. Luego vamos a cortar el hilo y le vamos a dejar un hilo largo para poder realizar la costura y tenemos esta parte de la peluca. Vamos a realizar la segunda parte de la peluca, que es la parte de arriba. Ya.
Esta parte corresponde a la parte de arriba del cabello y vamos a hacer lo siguiente. Vamos con un hilo negro, ¿cierto? Yo lo estoy haciendo de este color. Vamos a dejar una hebra larga. Vamos a levantar 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y acá vamos a realizar puntos bajos en la primera cadena. No nos saltamos a la siguiente y realizamos puntos bajos hasta llegar al final. Ya estamos a punto de llegar al final. Y vamos a realizar nuevamente 30 cadenas más una de subida. Entonces yo hago las 30 cadenas y vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya levanté una cadena de subida y vamos a realizar un punto bajo y medias varetas hasta llegar al final. Vamos a realizar el mismo procedimiento que hicimos con la peluca. Cuando ya tengamos las 30 medias varetas, vamos a colocar un punto bajo saltándonos una cadena y vamos a realizar 1, 2, 3 y 4 mechitas que sean de igual tamaño. Yo voy a realizar estas 4 para después realizar las que están del lado contrario. Acá ya tenemos nuestras 4 mechitas, 1, 2, 3, 4, y ahora vamos a tejer en el lado contrario. Para tejer en el lado contrario, en el último punto donde pusimos un punto bajo, vamos a hacer 2 puntos bajos más. Y así nos giramos hasta este sector. Y en el primer punto bajo del lado contrario vamos a poner un punto bajo y nuevamente vamos a realizar los 31 cadenas, las 30 cadenas más una de subida y vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya un punto bajo y varetas al lado contrario. Nos va a quedar así de esta manera. Si ustedes se dan cuenta, la peluca que nosotros realizamos en este color clarito están como enroscadas y esta nosotros la podemos ver mucho más lisa. Entonces ustedes con una plancha de cabello también pueden echarle un poquito con rociador, un poquito de agua, sino con que no esté tan caliente la plancha, ustedes van a colocar su mechita y van a empezar a estirar así de esta manera, ¿ven? Y queda derechito, ya no está caliente, está muy tibia, pero ya quedó esta partecita bien derechita. Ya eso lo van a realizar con cada una de las mechitas que van a colocar la planchita. Si no tienen, lo hacen con la plancha de la ropa, pero le colocan sí encima un trapito, ya que esa calienta mucho más. Entonces nos vamos ahora al procedimiento de poder poner nuestra peluca, en nuestra muñequita. Bueno, aquí tenemos a nuestra muñequita, a la chilindrina. Vamos a ubicarla de esta manera, ya no la coloquen muy adelante ni tampoco muy atrás, ya esta parte de las chasquillas tienen que estar donde está las cejas, un poquitito más abajo, ya que estas mismas se van a enroscar un poquito hacia más arriba. Entonces ya cuando ustedes tienen esa posición, recuerden que las orejitas las vamos a hacer ya una vez montada la peluca. Entonces vamos con unos alfileres, vamos a ir colocando antes de realizar la costura,
Los alfileres son muy importantes, así que ustedes tienen que tener siempre alfileres para realizar esta parte, ya que nos ayuda a visualizar bien que queden derecho y después la costura se hace de una manera más fácil. ¿Ya? Lo que sí también tienen que tener a mano es un poco de algodón sintético, porque en esta partecita de acá yo siempre relleno con un poquito más de algodón para que quede una cabeza bien ovalada, bien formada y que no quede como descuadrada. Ya así. Entonces yo voy a seguir colocando mis alfileres. Ya una vez colocado los alfileres, también coloqué un poquitito más de algodón, lo suficiente, no tanto. Esta partecita de acá, estas mechitas tienen que quedar justo en el centro. Entonces vamos a realizar la costura con una aguja lanera. Ya cuando vayan por esta partecita de las chasquillas, no van a tomar las chasquillas, sino que el borde de nuestras chasquillas. Entonces vamos a empezar por ese lado para que ustedes puedan ver que se toma del borde. Esta parte cuesta, si ustedes tienen un alicate sería mucho mejor. No tiene que ser tan larga la puntada ni tampoco tan corta. La idea es de que no se salga el relleno que tenemos dentro. Entonces, por eso ustedes tienen que realizar una costura que no sea tampoco tan larga. Aquí vamos a ir sacando de estos algodoncitos. Yo voy a realizar esto por toda la circunferencia de mi cabello y nos vemos hasta ese lugar. Aquí ya estamos en la parte final y lo único que vamos a hacer es rematar nuestro hilo y esconderlo hacia adentro. Ya terminamos de realizar la costura, entonces aquí en la parte final vamos a rematar nuestro hilo y lo vamos a esconder hacia adentro. Ahí sacamos por cualquier extremo y cortamos. Jalamos un poquito y acá con la misma agujita vamos a ir escondiendo este hilito hacia adentro y ahí no se nota para nada. Ahora vamos a hacer la parte de arriba. Vamos a tener unos alfileres también a la mano. Ya, vamos a acomodar la partecita de arriba. No la quiero colocar justo aquí en el borde con las chasquillas, sino que me quiero ir un poquitito más hacia atrás. Allí ustedes, es a gusto de ustedes. Yo más o menos hasta esta altura, y es allí donde yo voy a colocar mis alfileres. Tienen que fijarse que quede bien en la parte central. Ay, no quiere entrar porque allí está justo la silicona. Ya, ahí está. Y vamos a realizar costura por este alrededor. A ver, voy a alejar un poquito la cámara para que se pueda apreciar, porque hay que trabajar con la muñequita sentadita.
Ya solamente unas puntaditas en la parte central y nada más, porque lo demás lo vamos a pegar con la silicona, que es mucho más fácil para trabajar con ella. Así que hasta llegar al final. Antes de continuar con el cabello, yo ya lo cosí, vamos a realizar lo que son las pequitas. Y antes de realizar las pequitas, vamos a colocar rubor en nuestras mejillas, porque después ya va a ser difícil colocarle el rubor, ya que se va a teñir también la lanita con la que ustedes están trabajando. Ya, así que le colocamos un poquitito de rubor en cada lado, sin miedo. Recuerden que cuando uno le coloca un poco de rubor a las muñecas, es como que allí adquieren más vida. Recuerden ir agregando de a poquito si es que es la primera vez que ustedes le aplican rubor, y si no les gusta mucho, si ustedes encuentran que quedó muy calcado, solamente tienen que con el pincel seguir difuminando, ya que esto se va saliendo también. Luego que tenemos el rubor en nuestras mejillas, vamos a colocar unos alfileres donde nosotros queremos que esté nuestras pequitas. Ya, yo lo voy a colocar justo en el borde del ojo y un poquitito más abajo de la nariz, y quiero colocar 3 pequitas arriba. Entonces le colocamos una acá, luego una en el centro, ahí más o menos, luego uno en el borde. Aquí nos cuesta porque tenemos la silicona, ¿cierto?, que sostiene el cuello, y quiero colocarle una abajito, justo debajo de esta. Bueno, ustedes lo van acomodando allí. Mi alfiler no entra más, y con una aguja lanera yo estoy utilizando un color bisón, que no es un color tan oscuro. Entonces vamos desde atrás, ya donde está la peluca de nuestra muñeca, y vamos a ir sacando cerca donde está nuestro alfiler. Allí nos vamos uno hacia acá al lado, y tenemos que sacar en este siguiente donde está nuestro siguiente alfiler. Vayan trabajando el hilo con cuidado, no sujeten bastante, porque si ustedes sujetan se va a ir enterrando como la pequita. Ahí. No me puedo acercar mucho debido a la cámara, así que yo sé que a ustedes les va a salir mucho mejor esta parte, ya que ustedes van a poder acercarse la muñequita para ver si se ve bien. Ya. Luego de allí me voy hacia la que está abajo. Y tiene que quedar aproximadamente en la misma ubicación de la pequita del centro. Allí van a soltar un poquito para que no quede tan ajustado. Y nos vamos a ir hacia la parte trasera. Cerquita de donde ingresamos el hilo.
Entonces allí tenemos las pequitas de este lugar. Vamos a hacer las pequitas del siguiente sector. Si ustedes quieren volver a repasar o poner un color más oscuro, también lo pueden realizar. Entonces yo voy a hacer las pequitas del lado contrario. Ya tenemos las pequitas de nuestra muñequita y ahora vamos a amarrar el pelo, lo vamos a sujetar con un hilo color negro, pero después le vamos a colocar aquí un adornito, pero primero lo vamos a realizar con un hilo color negrito. Ya. Recuerden que la chilindrina tiene como una colita más arriba y la otra la tiene más abajo, así que esta la vamos a colocar más abajito y lo vamos a sujetar. Ya después vamos a esconder estos hilitos de acá. Vamos a tomar más hilo para el siguiente lado y el otro lado lo vamos a hacer un poquito más hacia arriba. Entonces tenemos que ir acomodando los cabellos de acá arriba, así. Y esta sí nos quedó mucho más arriba sujetada. Vamos a cortar solamente y de este lado también, pero esto lo vamos a esconder hacia la parte de abajo. Y allí ya tenemos más o menos donde nosotros podemos realizar las orejas. Así que vamos a empezar a hacer las orejitas. Para realizar las orejitas vamos a dejar una hebra aquí en el inicio, un poquito larguita, para después poder disimularlo y esconderlo, y realizamos un anillo mágico en el cual vamos a levantar 6 puntos bajos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a sujetar bien, vamos a levantar una cadena, giramos nuestro tejido. En el primer punto bajo vamos a realizar un punto bajo, solamente un punto bajo. En las siguientes vamos a hacer aumentos de medias varetas. Entonces yo coloco mi lazada y en la siguiente realizo una media vareta y luego en el mismo sector realizo mi aumento de medias varetas, y así me voy hacia alrededor de las cadenas realizando aumentos de medias varetas. Aquí tengo mi penúltima media vareta y acá en este último punto vamos a realizar un punto bajo y luego vamos a cortar el hilo dejando también la hebra larga para poder realizar la costura. Y allí tenemos nuestra orejita. De esta tenemos que realizar 2. Entonces vamos a ver nuestra muñeca y tenemos que ubicar con alfileres en donde nosotros queremos nuestras orejitas. Aquí en el centro
nos vamos a ir hacia la parte de al lado. La misma cantidad de puntos bajos que ustedes colocan hasta este sector es como también lo van a ubicar hacia el siguiente sector y también en el mismo centro. Ya yo voy a ubicar mi orejita. Yo allí ubiqué mis orejitas, conté 7 puntos desde el ojo hasta este sector. Me ubiqué por donde estaba el centro del ojo, que es aproximadamente donde está nuestra pestaña, y acá tenemos una orejita. Aquí en el inicio vamos a colocar, no tan abajo, un poquitito más arriba, yo creo que un puntito más arriba. Entonces voy a correrlo un punto más arriba y allí va a empezar mi oreja. Entonces en el lado contrario levanté un puntito, aquí también un puntito más arriba. Entonces vamos a sujetarlo con una aguja lanera y mientras cosemos tenemos que ir dando como la forma de la orejita ya por el lado derecho. Entonces me voy hasta este lado, sujeto bien la parte central, la vamos a hacer un poquitito más atrás. A ver si se puede apreciar bien. Voy hasta la parte central, la coloco un poquitito más atrás de donde está el alfiler y me voy hacia la orejita. Y ahora esta partecita de acá lo voy a poner justo donde está nuestro alfiler. Así. Ya. Esta partecita de acá lo voy a hacer un poquitito más adelante para que quede esta parte central más hacia adentro y esta partecita más hacia afuera, pero lo voy a realizar fuera de cámara para poderme acercar la muñeca. Yo le quise realizar como una parte opcional, que se lo hice un rosón en rojito. Ustedes pueden hacerlo al igual que yo o pueden comprar de estas rositas color roja o amarilla y la pueden colocar allí, pero yo no tenía ninguno de esos colores ni tampoco color verde. Entonces les voy a mostrar lo que yo realicé con hilo color rojo. Puede ser rojo, verde o amarillo. Ustedes van a tomar una hebra larga, la van a colocar por la mitad. Ya esta hebra de este lado mide más o menos como unos 50 centímetros. En realidad van a ocupar mucho menos. Y allí donde está los 50 centímetros, allí van a tener la mitad. Es decir, por un lado de la hebra 50 centímetros y por el otro lado también 50 centímetros. Vamos a realizar una cadena así, nuevamente una cadena y esta hebra que está acá al final vamos a rodear el crochet por la parte de adelante, así, y vamos a tener dos hebras, por así decirlo, aquí en el crochet y vamos a sacar
como un punto bajo. Nuevamente esta hebra que está por debajo lo rodean, van a rodear el crochet teniendo 2 hebras en el crochet, y con la hebra que está en mi dedo voy a pasar un punto bajo. Y esto es lo que vamos a repetir hasta la altura que ustedes deseen. Yo voy a hacerlo y les voy a dar la medida. Me quedó un cordón de 12 centímetros. Cuando estoy en este punto, yo voy a partir esto como por la mitad y voy a marcar con mi dedito donde se encuentra la mitad, y allí voy a enterrar mi aguja, mi crochet, y voy a realizar un punto bajo, así. Luego esta otra punta también la voy a colocar en el mismo sitio, allí en este sector, y voy a unir con un punto bajo. Así me queda como una especie de rosita. Luego voy a realizar 7 cadenas y voy a cortar mi hilo así, hasta ahí. Ya corto el hilo y me voy donde está mi muñeca, lo coloco así en esta posición, voy a hacer una cadenita más. Ya saqué el crochet, voy a ubicarla. Ustedes ven cómo la ubican de mejor manera. Van como a rodearla y con una aguja lanera vamos a unir en el centro. Tenemos que procurar que tengamos todas las mechitas adentro. Ahí. Ahí. Después la podemos acomodar mejor y acá vamos a cerrar. Estas 2 puntitas yo voy a realizar un nudo, luego las vamos a acomodar y estas las vamos a esconder por dentro de la peluca. Así que yo escondo. Bueno, ya escondido, uno lo acomoda como uno quiere que vaya y ahí estamos. Ahora nos falta la chalequita. Vamos a realizar la chalequita. Para ello yo he montado 24 puntos, 24 cadenas, y voy a levantar una de subida, y en el número 24 es allí donde vamos a realizar puntos bajos. En esta fila, que es la fila número 1, yo voy a realizar 24 puntos bajos. Vamos ahora, ya teniendo los 24 puntos bajos, a levantar una cadena y vamos a tejer por las
hebras que se encuentran hacia atrás. No vamos a tomar todas las hebras, sino que solamente las hebritas que se encuentran hacia atrás y vamos a realizar aumentos en cada una de ellas. Entonces aquí yo voy a realizar 2 puntos bajos en el mismo lugar. Nuevamente acá 2 puntos bajos en cada cadenita, siempre tejiendo aquí en esta fila en blow, es decir, en la hebra de atrás. Al final de esta fila voy a tener un total de 48 puntos bajos. Le va a quedar así como enroscadito, pero no se preocupen. Recuerden que esta es la fila número 3 en la que realizamos aumento en cada una de ellas y tenemos 48 puntos bajos y tejimos en blow, es decir, en la hebra que se encuentra hacia atrás. Ahora vamos a hacer la fila número 4 y quiero que coloquen atención porque cada vez que toque número par vamos a tejer en flow y cada vez que toque número impar vamos a tejer en blow. Como recién era número impar, es la fila número 3, entonces tejimos en blow, es decir, en la hebra de atrás. Vamos a levantar una cadenita y en esta oportunidad, por ser la fila número 4, que es una fila par, vamos a tejer en flow, quiere decir la hebra que está enfrente. ¿Ya? Así que yo voy a tejer 6 puntos bajos solamente en la hebra que se encuentra hacia adelante para que ustedes puedan visualizar bien. Aquí yo tengo, a ver, las 2 hebras, pero solamente voy a tomar la que está hacia adelante. Eso es tejido en flow. Entonces tejo los 6 puntos en flow. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a levantar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y de la base nos vamos a saltar 8 puntos, 8 cadenas, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en la cadena número 9 es allí donde vamos a insertar nuestro crochet y vamos a seguir tejiendo en flow 20 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, recuerden en flow 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Cuando ya tengo los 20 puntos, voy nuevamente a realizar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y de la base me voy a saltar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en la número 9 es donde yo voy a insertar mi crochet. Y voy a realizar 6 puntos en flow. Así nos queda, ya tejí los 6 puntos que estaban al final y ahora yo voy a tejer la vuelta número 5 con los 40 puntos que salieron aquí, ya, porque acá tengo 6 puntos más las 4 cadenas y ustedes van a ir sumando todas, más los 20 puntos de la espalda, 4 cadenas más los 6 puntos de la parte final me hacen un total de 40 puntos.
este, al ser número impar, me va a tocar tejer emblo, es decir, la hebra de atrás. La primera cuesta, así que la primera ustedes pueden tomar toda la hebra, al igual que la última, pero ya a partir de la segunda vamos a tejer solamente la hebra que se encuentra hacia atrás. Vamos a llegar aquí en la parte de la sisa y para que no nos cueste vamos a seguir tomando solamente la hebra que se encuentra por detrás. Así lo vamos a realizar hasta llegar al final. Ahora nos corresponde la fila número 6 y por ser número par vamos a tejer solamente las hebras que se encuentran hacia adelante, es decir, en flor. Entonces yo realizo la vuelta número 6 y vamos luego a la vuelta número 7 que tenemos que tejer en esa oportunidad en bló, es decir, la hebra que se encuentra hacia atrás. Ya realicé la fila número 7 y ahora voy a realizar la fila número 8 y 9, recordando que en la fila número 8 vamos a tejer en bló y en la fila número 9 vamos a tejer en flor. Entonces yo avanzo esta fila número 8 y la fila número 9 y allí nos vemos. Voy a realizar una fila número más, es decir, esta es la fila número 10 la que vamos a realizar y vamos a tejerla como es número par en flor, es decir, la hebra de adelante, y nos vemos en la fila número 11. En esta fila vamos a intentar hacer la ilusión de que el chaleco está puesto al revés. Es solo una ilusión. Entonces levantamos una cadena en la fila número 11. El primer punto lo tejo normal y de allí en adelante voy tejiendo solamente las hebras de atrás. Aquí tengo 2 puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos. Luego de los 16 puntos voy a levantar 2 cadenas y me voy a situar en donde tengo más o menos como la hebrita que están aquí, en las primeras hebritas que realizamos que quedaron hacia afuera, y vamos a contar de aquí 16 puntos porque acá tejimos 16 puntos. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos. Y vamos con esto, lo vamos a hacer como al ojímetro, donde más o menos están los 16 puntos. Aquí vamos a colocar un marcador. Allí. Y nos vamos hacia arriba donde están aquí antes de la manga y nos vamos a situar más o menos donde están los 16 puntos de aquí arriba, así.
aquí vamos a realizar un punto bajo, ya, así para que dé la ilusión de que el traje está por el revés. Vamos a girar así, de esta manera, miren, lo voy a realizar de nuevo, ¿cierto? Acá tengo los dos puntos, las dos cadenas. Nos situamos donde está el marcador, hacia arriba, hacia esta hebrita. Realizamos un punto bajo, giramos nuestro tejido y vamos a tejer por estas hebritas que se encuentran hacia afuera. Yo voy a realizar 1, 2, 3, 4 y uno más, 5. Nuevamente voy a levantar 2 cadenas allí, giro mi tejido y voy a irme donde está mi marcador realizando puntos bajos, solamente tomando la hebra de atrás, y voy tejiendo mis 16 puntos bajos. Bueno, mi tejido en la parte de atrás se va a ver así, de esta manera, como si en realidad estuviera tejido por la parte del revés, como que si se hubiese dado vuelta el chaleco. Entonces voy tejiendo hasta el final. Voy a tejer la última vuelta de la parte de abajo de nuestro chaleco y voy a tejer aquí en flow, porque me corresponde tejer en flow en esta fila número 12, y quiero ir con ustedes para cuando lleguemos a la parte central, así que yo voy a tejer hasta que estemos más o menos en la parte central. Aquí estamos cerca de la parte central por la parte trasera de nuestro chaleco, y aquí nos encontramos, si lo giramos lo vamos a ver de esta forma, si lo vemos al revés lo vemos de esta otra forma. Entonces vamos a ir por estas cadenitas que tejimos en el aire y vamos a tejerla. Cuesta un poquitito, pero no es tan difícil. Ya allí. Y ahora voy a retomar, ya tejí 2 puntitos de las cadenitas y ahora voy a retomar lo más cerquita posible estas cadenitas que se encuentran en este sector, tejiendo siempre en flow. Así que ustedes van hasta lo más cerquita y seguimos tejiendo. Es en flow, estaba tejiendo en flow. Ahí sí. Hasta llegar al final. Bueno, así nos queda. Ya llegamos al final. Ahora vamos a dar la vuelta por todo alrededor de nuestro tejido. Sería por todo este borde, por el borde del cuello, hasta que lleguemos hasta este sector. Y cuando lleguemos en la esquina tenemos que realizar 3 puntos en el mismo lugar para que pueda girar bien nuestro tejido. Empiezo con ustedes. Levanto cadena y voy haciendo puntos bajos en cada uno. Voy a llegar ya a la esquina porque ya estoy cerca de la esquina. Y cuando llego a la esquina me encuentro con esta hebra que la puedo ir ocultando a medida que voy tejiendo. Aquí voy a realizar, ya hice un punto bajo en
la esquina y voy a realizar 2 puntos bajos más en el mismo sitio, teniendo un total de 3 puntos aquí en el borde. Esto es para que pueda girar bien mi tejido. Y ahora solamente voy a realizar puntos bajos hasta que llego a la siguiente esquina. Estoy llegando aquí a la esquina, esta es mi esquina, entonces aquí voy a realizar 3 puntos bajos en el mismo lugar. Y voy a finalizar con puntos bajos. Luego allí voy a cortar mi hebra y voy a esconder. Vamos a realizar las manguitas. Yo aquí ya tengo una y voy a realizar la siguiente manga. Nos vamos a ubicar por la parte trasera de la chaleca y nos vamos a ir como en una esquinita, ¿ya? Y ahora yo voy a insertar mi hilo color rojo. La manguita es muy fácil de realizar. Levanto una cadena y voy escondiendo este hilo a medida que voy tejiendo. Y lo único que tengo que realizar es punto sobre punto. No hay ninguna complicación. Acá tengo un punto y ustedes pueden colocar una marquita cuando lleguen al final. Aquí tengo 2. ¿Ven? Ahí se ve la cadenita, así que no hay complicaciones. 3, 4, tomamos toda la cadenita. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí se me va a presentar como una sola cadenita. 12, 13, 14, 15 y acá está la última cadenita, 16. Entonces, desde la fila número 2 hasta la fila número 16, vamos a ir realizando estos 16 puntos bajos. ¿Ya? Aquí ustedes tienen que colocar una marquita para que no se les vaya perdiendo. Puede ser un marcador o puede ser un hilo, lo que ustedes tengan. Yo voy a seguir hasta llegar a la fila número 16. Ya realicé la fila número 16 y ahora lo que voy a hacer es un punto bajo y una disminución. Y me voy por todo alrededor con un punto bajo y una disminución. Voy a esconder este hilo hacia adentro. Voy a sacar la marquita y les voy a mostrar cómo queda la chalequita puesta en la chilindrina. Bueno, así queda la muñequita con la chalequita. Aquí en esta partecita de acá, si ustedes no le quieren realizar disminuciones, lo pueden dejar así porque cuesta mucho colocarlo en el bracito. Así que tienen que tener eso en consideración. Es así como queda la chalequita por delante y la chalequita por detrás. No quedó tosco si nosotros lo giramos. En realidad iba a quedar muy tosco y de esta manera a mí me encantó el resultado. Por eso yo les pido que por favor no se olviden de suscribirse al canal, de dar me gusta y de activar la campanita de notificaciones. Aquí tengo yo los lentes que compré por internet. Si ustedes no tienen la posibilidad de comprar lentes, entonces
van a agarrar como dos argollitas de llavero, le van a sacar esta partecita, así, y aquí van a colocar el alambre que corresponde para agarrar aquí en la oreja, y lo van a hacer lo mismo con el otro lado, y luego van a unir en esta parte central con alambre, y luego van a forrar con un hilo de algodón con el que hemos ido trabajando o con lana color negro. Bueno, esta muñequita mide 30 centímetros, entonces logramos el objetivo, ya que el chavito del 8 mide 35 centímetros de alto. Quedó muy hermosa y a mí me encantó el proyecto. Espero les haya gustado y no se olviden de compartir. ¡Adiós!